La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Esto es la 21ª sesión de MOOC. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten más personas. Les agradezco su paciencia. Ya me puse en silencio. Se conectaron los chicos. Sí, están registrándose. Algo deberíamos poder ver cuando entran. Asistentes, ¿no escuchan? Sí, las escuchamos. Sí. Estamos dando tiempo a que se terminen de registrar las personas y ya iniciamos y les pasamos la palabra. Ok. Por mientras les hago una pregunta a usted. Claro. Bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos a la 21ª jornada de MOOC. Mi nombre es Lourdes Becerra, desde el Centro Mario Molina. Recordar que pueden enviarme sus preguntas vía chat. Voy a estar detrás de controles. Cualquier comentario estoy a la orden. Le voy a dejar la palabra a mi colega Esteban de Naciones Unidas. Gracias, Lourdes. Mi nombre es Esteban Bermúdez y trabajo para ONU Medio Ambiente en la Oficina para América Latina y el Caribe. Tenemos esta plataforma en MOOC sobre movilidad eléctrica. Hoy vamos a tener una jornada virtual bastante interesante sobre alianzas público-privadas para el desarrollo de negocios de vehículos eléctricos en Latinoamérica, y vamos a tener como expositora a Tamara Beggers, Country Manager de la empresa BYD en Chile. Tamara es ingeniera de transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene 21 años de experiencia en consultoría y asesoría para el sector público en transporte urbano, movilidad sostenible, tecnología de vehículos y electromovilidad, también modos no motorizados y cambio climático. Y destaca su participación como coordinadora y ejecutora de proyectos para instituciones públicas chilenas como el Ministerio de Transporte, SECTRA, la Subsecretaría de Transportes, Transantiago, CONAMA, entre otras. Actualmente trabaja para la empresa BYD en la apertura del mercado para vehículos eléctricos de transporte público y servicios. Quizás antes de pasar la palabra a Tamara,
hemos tenido otras sesiones previas que hemos analizado pues el caso chileno, que es un líder en el tema de buses eléctricos, no solamente a nivel regional, sino a nivel global, y lo hemos visto desde la perspectiva de un operador con Héctor Moya. En la sesión anterior vimos el tema del suministro energético de esos primeros 100 buses que llegaron a Chile, y ahora creo que para completar estas conversaciones que tuvimos antes, tener las perspectivas de Tamara y el trabajo que hicieron para suministrar estos buses va a ser muy interesante. Así que, como les dijo Lourdes, pueden enviar sus preguntas a través del chat y vamos a estar respondiendo después. Tamara, te pasamos la palabra para que puedas presentar. Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta presentación. Tal como lo decían los amigos de ONU y del Centro Mario Molina, la idea es poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido en Chile, si ya han tenido los puntos de vista de otros actores de este mismo sistema aquí. Espero que lo que podamos aportar nosotros como marca, como fabricantes, sea un complemento que les va a dar a entender el desarrollo que ha tenido la electromovilidad en Chile, lo que se ve aparentemente como algo rápido y explosivo, tiene un trabajo detrás de muchísimos años. No fue fácil toda esta labor de evangelización previa y bueno, voy a empezar con la presentación para poder comentarles un poco más de qué se trata todo esto. Esta presentación está muy enfocada a hablar de en qué contexto se desarrolló, qué acciones se llevaron para poder desarrollar esto. En esta presentación yo prácticamente hablo de temas técnicos y de temas de alianzas que fueron importantes. Bueno, lo primero es hacer un contexto general obviamente, de la ciudad de Santiago, que es el lugar donde se generó este negocio, este modelo de negocio. La ciudad de Santiago hoy en día está en un proceso de cambio, justamente debido a todas las renovaciones de flota y a todas las medidas que el gobierno ha ido tomando e impulsando para tener un transporte de mayor calidad. Sin embargo, el transporte público en Santiago está compuesto por un sistema que hace confluir las redes de bus de transporte público, que son buses urbanos, junto con la red de metro, que el metro también es un eje fundamental, que además ha sido hasta quizás antes de los buses eléctricos era el transporte mejor evaluado y con mejor calidad del sistema. Hay alrededor de 380 rutas de buses hoy día y más de 11.000 paradas de buses, paraderos de buses, lugares donde la gente toma el transporte público. El transporte público hoy día en Santiago tiene alrededor de 24.000 empleados y nosotros tenemos un sistema que difiere un poco de lo que han hecho otras ciudades avanzadas en Sudamérica. Tenemos solo 280 kilómetros de vías segregadas. Santiago funciona como un sistema integrado entre los buses y el metro, pero sin un sistema individual o alguna infraestructura súper específica para los buses. Hay pocas vías segregadas, el concepto de BRT no está muy desarrollado en Santiago tampoco, por lo tanto el desafío de poner en operación buses implicaba que tenían que tener cierta movilidad y cierta flexibilidad para circular por todos los caminos y todas las calles de la ciudad. Una cosa más, antes de cerrar este slide de Santiago, es comentarles que Santiago tiene el transporte más desarrollado del país. Aquí es donde se han tomado las medidas más agresivas, las más futuristas. Sin embargo, el resto de Chile hoy está en un proceso de modernización, pero todavía dista mucho de lo que tenemos hoy en Santiago. En el resto de Chile no hay metro, tenemos un par de trenes urbanos en 2 regiones, por lo tanto la complejidad del sistema de Santiago es mayor y eso permitiría que lo que se haga aquí pueda ser adaptado en menor escala en algunas otras regiones de Chile. Si bien es cierto, este slide habla del proyecto de 2 buses eléctricos del año 2017, quiero ir un poquito más atrás para poder
contarles un poco del contexto del trabajo que BID ha hecho en Chile. Como muchos de ustedes deben saber, BID hace muchísimos años atrás llegó a la región sudamericana con vehículos a gasolina, con automóviles específicamente, formando parte de una corriente de comercialización de vehículos chinos de muy bajo precio. Nosotros usamos eso justamente para ingresar al mercado automotriz. Sin embargo, las características de este mercado son completamente distintas al trabajo que hicimos en electromovilidad, y estaban en las manos de representantes de marca que no necesariamente tenían la electromovilidad como un eje. Si bien es cierto, BID llegó a Chile específicamente en el año 2008, BID como el proveedor de vehículos eléctricos llegó a Chile alrededor del año 2013, con las primeras experiencias, con la primera importación de vehículos, en ese tiempo en manos de nuestros representantes de marca, que eran los comercializadores de automóviles. Esto no resultó. Tuvimos un periodo bien frustrante de trabajo donde, por un tema de volumen de ventas, los representantes tradicionales de marcas no apostaban por la electromovilidad porque era un volumen de ventas muy bajo. Eso hizo que el año 2014 nosotros empezáramos ya con la estrategia, que es una estrategia que BID usó a nivel global, de tener oficinas independientes que dependían directo de la fábrica en muchas ciudades de América. Tenemos, hoy en día nuestros headquarters están en Los Ángeles, pero tenemos oficinas como la que hay en Chile, directo de fábrica, las tenemos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en México, en Brasil, en Argentina. Este fue el inicio fue la constitución legal de nuestra empresa acá y empezar a buscar proyectos. Esos proyectos empezaron con algunas pruebas en muy menor escala, muchas conversaciones con el gobierno, mucho aprendizaje tecnológico, y todo esto de la mano de las conversaciones con los que iban a tomar las decisiones de compra, que eran los operadores. Los operadores no conocían la tecnología y había que enseñarles, convencerlos, pero lo más peculiar de esto es que fue un proceso de aprendizaje mutuo, porque nosotros también estábamos aprendiendo como profesionales locales. Todo este camino de muchas conversaciones y gestiones, lo único que hizo fue detonar el hecho de que era tan nuevo todo lo que queríamos hacer y era tan desconocido para todos los actores del sistema que había que buscar alianzas, había que buscar partnership. Y esos partnerships lo que tenían que tener en común era que debía haber una visión complementaria del negocio. Y ahí, digamos, por un tema de corriente natural, llegamos a los generadores de energía, porque los vehículos eléctricos iban a necesitar energía eléctrica y estas empresas distribuidoras y generadoras de energía también querían que esto fuera un potencial negocio futuro. El año 2017, ya después de 3 años de muchas conversaciones, se logró cristalizar el primer proyecto que hicimos en Chile ya a mayor escala, y de hecho fue la primera venta que BID Chile hizo en Chile. Y fue la primera venta que BID hizo en América, porque no fue un demo, fue una venta. Y este fue el proyecto de los 2 primeros buses eléctricos que empezamos con Medbus. Esto tuvo hartos fracasos previos hasta que se encontró la clave del modelo de negocios y fue la primera operación real en Chile. Antes de esto habíamos tenido cosas que iban muy en el ámbito de pruebas con muy poquito kilometraje, con servicios de 30 kilómetros diarios, que estaban muy lejanos a la capacidad real que tenían los buses. Entonces, esta primera experiencia de operación real empieza en noviembre del 2017, el proyecto como tal empezó en enero del 2017, para poder traer los buses en noviembre de ese mismo año, y lo más interesante de esto fue que la operación era una operación durísima, o sea, Medbus, como muy buen partner nuestro, dijo, ok, vamos a probar, pero tenemos que probar en las condiciones más agresivas que tengamos en Santiago, porque si funciona ahí, va a funcionar en cualquier lugar. Servicios con mucha pendiente, servicios bastante largos que llevaban los buses al uso completo de su autonomía diaria,
Y esto generó mucha data. En los 4 primeros meses, los datos, la información que pudimos recopilar de la operación de esos 2 buses fue tan impactante en términos de ahorros en energía y ahorros en mantenimiento, que llevaron a nuestro operador y a nuestro cliente hoy, Medbus, lo llevaron a abrirse la posibilidad de incluir más vehículos en esta misma flota. Ustedes tienen que pensar que nuestro cliente tiene hoy día alrededor de 1.200 buses, de ellos 200 son de nuevas tecnologías y 1.000 eran de los antiguos. En el momento que hicimos los negocios ellos tenían una flota de 1.000 buses. Y paralelamente, que un operador de Chile hubiera comprado 2 buses eléctricos y hubiera iniciado operación, también levantó alertas en el gobierno donde dijeron, bueno, si el operador está tomando esta decisión, quiere decir que estamos listos para empezar a impulsar a los demás operadores y a probar las tecnologías. Se hizo una licitación, que esto fue en el marco del gobierno anterior que hubo en Chile, el gobierno de Michelle Bachelet, se hizo una licitación donde se requería obligatoriamente que ingresaran buses eléctricos al sistema y lamentablemente esa licitación se hizo en un timing político no adecuado porque fue casi al final del periodo de gobierno. Y en paralelo que estos 2 primeros buses de ID estaban operando, el gobierno estaba pensando en esta licitación que finalmente en el cambio de gobierno fue declarada desierta. Fue un paso importante para nosotros, fue un paso súper importante determinar que el tener estas iniciativas locales con actores locales y con el partnership necesario, lo que hacía finalmente era darle seguridad al gobierno para poder avanzar en requerir estas tecnologías. Tal como les contaba, las alianzas fueron importantes, actores relevantes con fortalezas complementarias. ¿Por qué? Porque después de muchísimas conversaciones avanzamos en una operación real, pero de la mano del operador y de la mano de, en este caso de Enel, que fue el socio financiador, pero que además proveía la energía y le daba al operador la tranquilidad de tener de su lado al que le iba a proveer la energía eléctrica. En todo esto, en todo este escenario, se generó un modelo de financiamiento. Este modelo de financiamiento se genera a raíz de que la banca local en Chile no financia transporte público. Para comprar buses, para comprar vehículos de este estilo, la banca local no entrega créditos y por lo tanto existía un proceso de financiamiento que teníamos que resolver, donde BID tampoco financiaba. Entonces, Enel dijo, ok, nosotros podemos financiar estos 2 primeros buses, Medbus los va a pagar como un leasing, y Enel se los va a pagar a BID en efectivo, porque con eso podemos acceder a un precio un poco más competitivo en el mercado, y a nosotros como marca nos exigían todo lo que tenía que ver con postventa, mantenimiento y repuestos en el país. Este modelo de negocios fue único. De hecho, internamente en BID este modelo de negocio dejó muy sorprendido a mi empresa en China, porque ellos tenían que entender muy bien por qué esto había sucedido. Este esquema, que se ve un poco complejo, en realidad lo que muestra es la vinculación entre todos los distintos actores y en el eje central la flota. Yo se los voy a explicar de manera simplificada, después ustedes pueden hacer llegar sus preguntas un poco más en detalle. Pero de modo simplificado, nosotros tenemos aquí al centro la flota de buses y tenemos en la parte superior al operador. Está el operador, después tenemos al proveedor de energía, que además es el financiador, y tenemos al fabricante de buses. Y en el lado derecho tenemos a las instituciones de gobierno que controlan y fiscalizan todo esto. El rol del gobierno es fundamental en este modelo de negocios y ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que el fabricante provee de los buses, provee el mantenimiento y provee la carga, los equipos de carga, es decir, los cargadores. Nosotros los cargadores se los entregamos a la energía de electricidad y los buses se los entregamos al operador. El proveedor de energía, que en este caso además es el financiador, nos financia, nos paga todo, nos paga los cargadores y nos paga los buses. Y el proveedor de energía le da las instalaciones de carga al operador y el operador hace un pago por energía a la empresa de energía. Sin embargo, el paquete que
tiene a los buses y a los cargadores, es un paquete financiero. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno acá? El gobierno entrega, obviamente, son los que le pagan al operador la tarifa del sistema, les paga por pasajero y por kilómetro. El gobierno es el que recauda a través de un sistema de pago automatizado, que es con una tarjeta sin contacto, que es lo que dice ahí VIP, que es un Smart Card. Pero el gobierno entrega una garantía de pago al que financia, es decir, en este caso a Enel, que es el financiador, que podría ser otra institución financiera, la DTPM, que es la institución pública que organiza y controla el transporte público de la ciudad de Santiago, con lo que recauda por pasajeros en su sistema automatizado, saca el dinero y le paga directamente la cuota del bus al financista. Eso lo que hace es un aseguramiento de pago. Pero ¿por qué hace esto el gobierno? ¿Por qué le asegura el pago al financista? Y básicamente esto tiene que ver con experiencias previas, que generaron algunos problemas de operación, y tiene que ver con la propiedad y con a quién pertenece la flota de operación. La flota de operación está en manos de una empresa que está tomando un leasing. Sin embargo, el gobierno lo que necesita es asegurar que esos buses operen siempre. Y eso lo logra a través de un instrumento que se llama el contrato de provisión. El contrato de provisión lo que hace es que asegura que esos buses son parte de la concesión de las calles. Eso quiere decir que cualquier problema que enfrente el operador, financiero u operativo, digamos, que haga que el servicio que está prestando con los buses ponga en peligro los buses, esos buses quedan prendados por la concesión. Por lo tanto, la empresa operadora se podría ir a quiebra, pero los buses siempre van a permanecer en operación. Esto es dado experiencias complicadas que tuvimos hace muchísimos años cuando Transantiago entró en operación, que hubo empresas que se fueron a la quiebra y les embargaron los buses, y sacar una cantidad considerable de buses del sistema genera un impacto en el sistema de transporte que nadie puede resolver en el corto plazo. Es decir, si tú por X motivo te quedas sin 500 buses del sistema, no es fácil reemplazar esos 500 buses con 500 buses que estén en el mercado. De hecho, no lo hay. Entonces, esa garantía que desarrolla el gobierno para proteger la flota, finalmente es una garantía de pago para el que financia. Y eso hizo que una empresa como Enel se involucrara en financiamiento, porque finalmente, no importa lo que pasara con el operador, ellos iban a tener seguridad de que el gobierno estaba garantizando el pago de los vehículos. Obviamente, esto generó un revuelo en el mercado. No fue solo Enel el que hizo este modelo. Engie siguió los pasos de Enel y hizo lo mismo. Y vino el nuevo gobierno, declaró la licitación anterior desierta, pero tomó decisiones mucho más agresivas respecto a la electromovilidad. Ellos venían con la idea de la electromovilidad ya bastante pensada. Y además, en Chile ya había esta operación de 2 buses que había dado muy buenos resultados. Con esto y con las conversaciones entre el gobierno y los operadores de Transantiago, se produce este Big Bang que hubo el año pasado en Chile, que fue la primera flota de buses eléctricos en América. Los primeros fuimos nosotros como marca. BID estaba absolutamente preparado. Nosotros ya teníamos además una muy buena sintonía de operación con nuestro cliente, y ellos tomaron la decisión de integrar 100 buses nuevos a la flota, y esos fueron los primeros 100 buses que llegaron. ¿Qué fue lo interesante? Fue que se usó el mismo modelo financiero, y no se necesitó hacer una licitación, porque finalmente esto fue renovación de flota para poder renovar buses antiguos por buses nuevos de mejor calidad. Lo más interesante de todo esto es que el gobierno tomó esta opción, pero además el gobierno utilizó las herramientas legales que tenía para poder hacer una buena negociación y mantener sin ningún subsidio una flota de buses que ciertamente eran más caros, pero que en operación y en temas de mantenimiento eran mucho más baratos. Entonces, finalmente, se equilibraban los costos y se pudo poner en marcha esta primera flota. Ahí ustedes ven las fotos. Nosotros fuimos el primer operador y el único operador con 100 buses eléctricos es Medbus.
hoy. De hecho, hoy nosotros tenemos una flota que va a entrar en operación en el mes de octubre y va a transformar a la empresa Medbus en el mayor operador de buses eléctricos fuera de China. No hay una sola empresa que tenga tantas buses como ellos. Entonces, este modelo de financiamiento privado, que fue creado entre Medbus, Enel y BID, lo que hizo fue que favoreció que se hicieran estos negocios y motivó a los demás que hicieran lo mismo, y se motivó también y se activó el mercado a nivel latinoamericano. Hoy en día, nosotros, ya bastante maduros en el mercado, hemos podido demostrar que estos primeros 100 buses no fueron una experiencia piloto, o que no fueron algo así como una excitación momentánea de los operadores, y nuestro mismo operador puso una nueva orden de 183 buses más. Esa orden la puso en febrero de este año. Los buses hoy día ya están en Santiago, están en el proceso de preparación para operación. Todo esto fue en base a los beneficios y a la eficiencia que se mostraba en la operación real. Los indicadores de operación que teníamos en los 2 primeros buses fueron absolutamente confirmados con los siguientes 100 y demuestran todo el ahorro y todas las bondades que tiene la electromovilidad, que desde el punto de vista del operador obviamente va mucho más allá solamente de no contaminar. Son vehículos más simples de mantener, son vehículos que le entregan al conductor además un confort, al momento de conducir los buses le entregan a los usuarios una mejor experiencia de viaje, y el operador hoy día, no sería una mentira si yo le dijera que ellos declaran que ya no quieren tener más buses diésel y que van a ser completamente eléctricos. Estos 183, ¿por qué esa cifra? ¿Por qué 183? Bueno, justamente porque eran la cantidad de buses que faltaban para poder hacer un proyecto muy bonito, que tiene componentes de inversión del operador, de Enel y del gobierno, que es el proyecto de Avenida Grecia. Avenida Grecia es un corredor segregado, uno de los pocos que hay en Santiago, y está operado completamente por Medbus hoy. Y el proyecto de Medbus era hacer Grecia completamente eléctrico. Para eso necesitaban 285 buses, que son todos los buses BID juntitos. Y ese proyecto además incluye paraderos con nuevas tecnologías, paraderos bastante más automatizados, con mucha información para los usuarios. Y además nos transforma a nosotros en el país con el primer electrocorredor de América. O sea, un BRT eléctrico no hay, este es un mini BRT, es un corredor completo, y nos deja además a BID en una posición de liderazgo en Chile y en Sudamérica, cosa que nos hace muy felices. Esta parte es un poquito para explicarles cuál es el bus que nosotros usamos acá, para contextualizar. Este fue un trabajo también bastante largo con el operador y en base a las regulaciones locales. Nosotros en fábrica tenemos muchísimos modelos distintos de buses para fabricar. Sin embargo, el bus que está en Chile es un bus de 12 metros con entrada baja. Eso quiere decir que las 2 puertas no tienen escalones, hay escalones al interior del bus. Tiene una autonomía promedio de 250 kilómetros y tiene aire acondicionado, por lo tanto las ventanas de este bus no se abren. Tiene los vidrios pegados, tiene Wi-Fi y conexión USB para cargar teléfonos móviles o aparatos móviles, y el tiempo de carga aproximado es de 3 a 4 horas. Ahí pueden visualizar un diagrama. La configuración de ubicación de baterías en BID depende del modelo. Este es el modelo de Chile, y el modelo de Chile tiene baterías en el techo y en la parte trasera. En otros países de Latinoamérica, donde tenemos buses de piso alto, las baterías están todas en el piso. No es este el caso. Las baterías traseras van justamente en la parte donde tenemos escalones. Nosotros tenemos 276 kWh de capacidad en esa batería. Es algo que puede ser configurado de manera distinta, con distintos módulos de batería. 4.000 ciclos es la vida útil de las baterías, que eso da un poco más de 10 años de vida útil, dependiendo del uso. Y esto nos ha dado en promedio un costo de 77 pesos chilenos por kilómetro. Eso es un costo muy bajo, porque estamos alrededor del 25% del costo del kilómetro en diésel.
El bus BYD se caracteriza y se diferencia de las otras marcas porque nosotros tenemos la tecnología que se llama in-wheel drive, que es con los motores en el eje trasero. Eso también fue súper cuestionado, un poco basado en la ignorancia que tenía el mercado. Decían que los motores en el eje trasero iban a ser un problema operativo y finalmente han sido una tremenda ventaja porque estos motores tienen integrada la transmisión y todos los componentes van en el eje trasero. Aquí se muestra un poco el diagrama del flujo de la corriente eléctrica, porque nuestros buses acá en Santiago son buses con carga de estándar europeo AC, lo que hace que el cargador sea muy simple, muy barato, y los inversores de voltaje están dentro del bus. Entonces la corriente entra a AC, en el inversor cambia de DC y de DC llega a la batería para ser acumulada, y el camino inverso también pasando por el inversor llegan como AC a los motores, que esa es la manera que la necesitan para moverse. Aquí un poquito el general de las dimensiones, y en el lado derecho pueden ver los cargadores que usamos acá. Estos son cargadores AC de 80 kilos de capacidad, cargadores que en al menos 3 horas cargan la totalidad de la batería. Nosotros hoy en día, por decisiones operativas de Medbus, no estamos haciendo solo carga nocturna, sino que estamos aprovechando las horas valle para hacer carga diurna. Eso nos ha permitido tener muchísima flexibilidad. Y este slide habla, no sé si es la última, déjenme ver, no, todavía no. Y esta slide habla un poco de lo que yo les comentaba sobre la diferencia en costo que ha tenido la operación en Chile respecto de la de los diésel. Esto ha sido súper importante como una herramienta de convencimiento para los operadores y para el mercado en general. Ustedes se dan cuenta, tenemos en energía un 76% menos que la de un bus diésel. Eso es increíble, o sea, estas cifras sobre pesos chilenos, pero ustedes pueden ver la diferencia de 300 pesos, lo que cuesta un kilómetro en diésel. Nosotros estamos hoy ya con datos reales en 70.4. Aquí hay un poquito de información general, ustedes podrán ver ahí en la última parte del slide que tenemos recorridos que son 59 kilómetros por vuelta, por lo tanto nosotros damos 4 vueltas diarias, lo que hace que estemos prácticamente en los 240 kilómetros recorridos por día. Nuestros buses utilizan prácticamente completa la capacidad de la batería diaria. Entonces, en la operación actual, este slide que les voy a mostrar es un mapa de Santiago y muestra un poquito dónde estamos localizados y cómo nos fuimos moviendo, cómo se fue también adaptando este modelo de operación. En noviembre del 2017 teníamos 2 buses y 4 cargadores. Esta es la típica respuesta de sobrereacción cuando uno no tiene idea de lo que está haciendo, entonces necesitábamos más cargadores porque teníamos que estar asegurados. Después, si ustedes se dan cuenta, ya cuando se incorporan los 100 adicionales, tenemos un total de 102 buses y 102 cargadores. Entonces dijimos, ok, probamos los primeros 2 con el doble de cargadores. Tenemos súper claro que un cargador por bus debería ser más que suficiente. Y ahora, en el espacio actual, que es agosto de 2019, tenemos 285 buses y 162 cargadores en 5 terminales. Esto es un paso de optimización donde tú, con la experiencia de operación que tienes, defines que no necesitas un cargador por bus, sino que con un cargador puedes cargar 2 buses, y eso hace mucho más eficiente tanto la instalación de cargadores como la operación y el costo de ello. Una cosa que nos ha caracterizado y que yo creo que ha sido una de las claves también en la inserción de la electromovilidad, donde nosotros estamos orgullosos de ser líderes en Chile y en Sudamérica, es el servicio de postventa que nosotros dimos acá. Entendíamos que la tecnología era nueva y que había mucho riesgo asociado y mucha sensación, mucha percepción de riesgo por parte de los operadores. Por lo tanto, nuestro acompañamiento en postventa fue de entrega absoluta. Nosotros tenemos estos 6 componentes hoy de lo que es la postventa en Chile. Tenemos un soporte técnico, tenemos un mantenimiento preventivo, damos un equipo mecánico, tenemos bodegas y provisión de repuestos que dan abasto para todo el mercado, tenemos un equipo de gente que carga los buses y tenemos todo un sistema de garantía y calidad.
24 horas al día, los 7 días de la semana, personal de BID está haciendo la postventa de las flotas en terreno. Nuestra gente está al lado de los buses y eso ha permitido que el operador, en este caso, sienta que la marca no hizo solo una labor comercial y se fue, sino que además se quedó atendiendo, diagnosticando, entrenando, enseñando. Todo el proceso de la electromovilidad en Chile ha tenido un componente muy importante de aprendizaje. Nosotros hemos ido aprendiendo como marca de la operación en Chile y el operador ha ido aprendiendo de nuestra tecnología y nosotros hemos tratado de ser muy generosos con eso. Hemos llevado al equipo de Medbus a capacitaciones en China, no una vez, sino que ya por lo menos 3 veces, 3 equipos distintos han ido en capacitación y además ya tenemos capacitación local en la experiencia diaria de operación que nos da esta flota. ¿Qué es lo que el gobierno en Chile proyecta? ¿Qué es lo que ya ha hecho y qué es lo que piensa hacer? Esto es muy importante porque también yo creo que son reacciones propias del mercado que nos favorecen. Toda esta actividad que hemos tenido en Chile, toda esta puesta en marcha, nosotros hemos sido muy, muy estrictos con los tiempos de llegada, hemos respondido a tiempo, hemos tenido operación a tiempo. Nuestros 100 primeros buses ya llevan 9 meses de operación ininterrumpida. Entonces, todo esto lo que hizo fue generar este mapa donde el gobierno dice, ok, tengo todas estas experiencias acumuladas en el tiempo, más los 183 buses que se van a sumar a estos paraderos digitales que van a empezar en octubre. Y el gobierno toma esta información y se plantea la meta de que Santiago tiene que estar con 200... ¿Qué pasó? Un momento, por favor. Se me cayó la presentación. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Se me fue la presentación. Ahora, ya. Entonces, el gobierno toma toda esta experiencia y se proyecta con un 30% de la flota total de Santiago eléctrica para el 2022. Eso yo encuentro que es una señal increíble de cómo va a avanzar la electromovilidad a nivel regional y a nivel mundial. Nosotros no estamos muy lejos como región de las tendencias que han habido a nivel mundial con este tema de electromovilidad. Pero nos sentimos orgullosos de haber sido parte de eso y de decir que la revolución de la electromovilidad comenzó en Chile el año pasado. La prensa, esto fue una noticia a nivel internacional, nosotros pudimos demostrar qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo. Entonces, Chile hoy tiene la flota más grande de buses eléctricos de América. Hoy, con la operación que iniciamos nosotros en octubre, van a ser 400 buses eléctricos los que hacia fines de este año van a estar recorriendo las calles de Santiago. Y el gobierno además lo quiere expandir a otras ciudades del país, donde sería una muy buena manera de comprobar que se puede subir el estándar de transporte público, que es un servicio que afecta a la gente y a toda la comunidad. El 12 de junio del 2019, esto ya estamos terminando la presentación, Chile se gana 2 importantes reconocimientos de la UITP, básicamente uno por el modelo de negocios que se armó, por el modelo financiero innovador que se armó, y porque dentro de las medidas que tomó el gobierno actual para poder hacer este cambio con electromovilidad y con buses de estándar limpio Euro 6, cambió la imagen del sistema, y hoy en día lo que era antes Transantiago se llama hoy día Red. Bueno, esa ha sido la presentación que teníamos preparada. Espero que les haya servido un poco la información y bueno, ahora vieron cosas preguntas, ¿no? Tamara, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Quizás mientras recopilamos las otras preguntas de los asistentes, personalmente tenían algunas preguntas para vos. Quizás lo primero, y fue de lo último que mencionaste, es sobre el tema de replicación, ¿verdad? Creo que de los asistentes
hoy en esta jornada virtual, pues hay de varios países de América Latina, y quizás es cómo poder hacer para replicar el caso de Santiago, digamos, cómo lo están haciendo ustedes a lo interno en Chile, en las regiones, y cómo hacerlo para los otros países que quizás están un poco más atrasados en la curva de aprendizaje. ¿Qué recomendaciones tenés? Mira, la primera y principal recomendación, que es lo mismo que nosotros hablamos internamente de ID, es muy necesario entender cómo funciona el mercado local. La solución que hicimos hoy en Chile o lo que funcionó para Chile no necesariamente es la solución para otros países. Tú tienes que entender cómo funcionan las regulaciones del gobierno, cómo funcionan las licitaciones si es que las tienes, cuál es la brecha que hay, la brecha real, la distancia real que hay entre la inversión que estás haciendo hoy en buses de tecnologías tradicionales y un bus eléctrico. Yo creo que eso es sumamente importante. A mí me ha tocado trabajar en varios países de Sudamérica y muchos de ellos, al no tener todavía una base real en la tecnología que poseen en buses diésel, implica que la diferencia entre el costo de un bus que ellos usan actualmente y el costo de un bus eléctrico es muy, muy grande. Y ahí también un poco saber cuáles son las políticas gubernamentales. En Chile se hizo algo bastante insólito. Se logró todo esto sin que el gobierno pusiera ni un subsidio, nada. Nosotros no tenemos una exención de IVA, no tenemos subsidio porque el bus sea eléctrico, nada. Esto se hizo solamente con un mercado abierto. Ok, gracias. De las preguntas que nos están llegando, pregunta Moisés Urbina, ¿cómo hicieron para sensibilizar a los diferentes actores del transporte? Creo que hablaste un poco sobre el piloto, pero ¿cómo hacer para llegarle al caso, por ejemplo, de Héctor Moya? ¿Qué recomendaciones tenés en ese sentido? Pero lo que pasa es que Héctor Moya es un profesional fuera de la norma. Él es un tipo de profesional que ve lo que los demás no ven. O sea, él ha sido partícipe de muchas pruebas de tecnologías aquí en Chile, no solo de la eléctrica. Ahora, yo como pertenezco al área de transporte, yo sabía que lo que teníamos que buscar nosotros era gente que creyera en que esto se podía hacer, en que esto se podía probar. Y yo siempre cuento la misma historia. Héctor fue la primera persona con la que hablé, porque yo sabía que él me iba a abrir la puerta para lo que tenía que hacer. Dentro de eso, dentro de esa apertura que tiene Héctor, y que tiene contigo como y que tiene Nemetschek como empresa, dentro de todo ese open mind, tampoco es fácil. Una cosa es decir, bueno, sí, podríamos probarlo, podríamos intentarlo, y otra muy distinta es empezar a comprar vehículos y hacer un recambio. Por lo tanto, detrás de esa primera apertura a probar, existió un tremendo análisis por parte de ellos como empresa para poder generar los indicadores que les permitieran tomar una decisión que al final del día es una decisión de negocios. Entonces, eso es lo que yo rescato. Ellos son los mejores partners que nosotros podríamos haber encontrado. Ellos tienen una operación que está con la mejor calificación en Santiago. Eso a nosotros nos da mucha tranquilidad. Confiaron en nosotros y nosotros hemos confiado en ellos y hemos tenido una sintonía de trabajo que nos ha permitido crecer de manera tan rápida. Por lo tanto, el operador, los partners que uno busca, los compañeros de ruta que uno busca en estas iniciativas son muy importantes. Ok. Y quizás en ese sentido, sería necesario tener un piloto para que cada uno de los operadores se decida optar por la tecnología, en ese sentido, y también el acceso a los datos, porque muchos de los operadores lo que nos mencionan es, bueno, cómo hacer para suministrar de esos pilotos información como esta que estás presentando sobre los ahorros. Entonces, de la operación diaria de los buses y de los cargadores, esa información, cómo han hecho para gestionarla
en el caso de Chile como un método para convencer a los actores? Mira, la gestión de la información es bastante simple, ¿eh? Yo te voy a decir que la gestión de la información de los 2 primeros buses fue manual. No pusimos ni un software, no tiene ninguna tecnología. Nosotros tomábamos los datos de los buses cada vez que el bus terminaba una vuelta y tomábamos los datos del cargador, que son datos que están ahí a la vista, ¿ya? Obviamente hoy día estamos en un proceso bastante más sofisticado porque el número de buses no te permite tomar los datos manuales, ¿me entiendes? Pero esos datos estaban a la vista de todos. Los podía tomar BID, los podía tomar Medbus o los podía tomar un tercero. Lo que hay que hacer es romper el hielo de esta primera experiencia. Y tomar en cuenta que la experiencia piloto no puede ser una experiencia demostrativa de un recorrido pequeño en condiciones que no son las reales. El piloto tiene que ser en condiciones reales. En Chile yo creo que nosotros no estamos en posición de seguir haciendo pilotos, los pilotos ya se acabaron, ahora empieza la operación real. Pero es una muy buena manera de que los operadores vean en la realidad lo que sucede con la operación. Ok. También respondiendo, más bien pasándote algunas de las preguntas que nos hacen el resto de los participantes, nos preguntan si tienen otros proyectos en México o en Costa Rica, participantes que también están de estos países. En México nosotros tenemos oficina, obviamente estamos buscando acelerar. La oficina en México existe hace más de 6 años. Estamos más activos en México con los proyectos de monorriel, de tren liviano. En Costa Rica nosotros no tenemos oficina, pero la gente de Panamá sí se está haciendo cargo. Costa Rica es un país que debería de manera muy, muy rápida empezar con la electromovilidad masiva. Fíjate que Costa Rica tiene más electromovilidad en autos que en buses. Y aquí en Chile ha sido todo lo contrario. El transporte público ha sido la plataforma fundamental. También les puedo contar que en Colombia nosotros ya tenemos 64 buses que llegaron durante el mes de agosto y que van a empezar operación dentro de los próximos meses en la ciudad de Medellín. Estamos participando obviamente en las licitaciones de Bogotá, que buscan también incluir grandes flotas. En Perú ya hemos iniciado pruebas de buses interurbanos y urbanos. En Argentina pronto va a empezar la operación de los primeros 12 buses eléctricos BID en Mendoza, que ya están ahí, están con un proceso de inicio de contrato. Entonces nos hemos estado moviendo de manera bien activa. Ecuador, para que no se enojen mis amigos de Ecuador, en Ecuador tenemos 20 buses también ya en operación en Guayaquil. Entonces, hemos ido avanzando, somos la marca que más buses eléctricos tiene operando en América, pero eso, vuelvo a repetir, no es un trabajo de comercialización o de uso de las oportunidades de manera rápida. En todos estos países nosotros tenemos oficinas, tenemos gente local trabajando y llevamos muchos años trabajando. Y justo respecto a ese último tema, el recurso humano, la capacitación de esas personas, ¿cómo lo hicieron? ¿Tienen métricas, por ejemplo, sobre nuevos empleos que se generaron o cómo se logró movilizar a una persona que tenía un puesto con buses de combustión interna a buses eléctricos? Bueno, las personas que saben de combustión interna y de mecánica en general son las personas que están más listas para poder aprender de electromovilidad. El bus sigue siendo un bus, sigue teniendo neumáticos, sigue teniendo suspensión, un auto sigue siendo un auto. Entonces, si tú tienes ese conocimiento base, puedes empezar a aprender sobre electromovilidad. A nosotros lo que nos ha pasado aquí en Chile es que la gente viene a buscarnos para trabajar. Quieren aprender de electromovilidad. En Chile, la electromovilidad se ha transformado en un tema de innovación, en un tema de futuro. Por lo tanto, con todo lo que está sucediendo, con los casi 300 buses nuestros aquí en las calles, la gente dice, bueno, ok, esto tiene un punto de no retorno, por lo tanto, yo tengo que aprender de esto. Tenemos gente joven, tenemos mucha gente joven trabajando con nosotros. Nuestros equipos están compuestos por gente local, pero también tenemos un gran equipo de ingenieros de China y de soporte de nuestra fábrica que llegan con ese conocimiento y con las herramientas de entrenamiento. O sea, nosotros no podemos olvidar que BID es una empresa china y nosotros somos una empresa china en Chile.
Por lo tanto, esa mezcla también ha sido muy, muy singular. Listo. Nos llegan algunas preguntas sobre el tema de los costos. Quizás si pudieras referirte un poco más, ¿cuál fue, por ejemplo, el costo inicial de un bus eléctrico respecto al de diésel? También nos preguntan sobre los costos por kilómetro. ¿Qué incluye esto? En general, tratando de compilar varias de las preguntas que recibimos en ese tema. Bueno, los costos por kilómetro que yo les planteaba en la PPT, son costos. A ver, nosotros tenemos dos indicadores reales, ¿ya? Podríamos por supuesto, ahondar en mucho más detalle, pero lo más importante, lo que genera un mayor ahorro, es el ahorro que tú tienes en energía. Cuando nosotros hablábamos de estos costos que en la PPT están acá, de 76% menos de costo de energía, ese es un costo puro de energía. Es decir, cuánto gastas pagando los kilowatt hora para mover el bus eléctrico y cuánto gastas poniendo diésel en el bus diésel. Entonces, ese primer ahorro, que es un ahorro considerable, todos los operadores de transporte que estén en este webinar o que estén en el negocio, se van a dar cuenta que el costo de combustible hoy es un tremendo componente de costos de la operación. Cuando tú le dices a ellos que te vas a ahorrar un 76%, ya hay un tremendo ahorro de dinero. Héctor Moy, en algunas presentaciones que ha hecho, justamente ha dicho que es este ahorro de energía, el ahorro del costo del kilómetro, a ellos les permite pagar el diferencial del precio del bus. Hoy en día nosotros estamos alrededor de un 50% más caro de lo que es el costo de un bus diésel, de la última tecnología. Nosotros acá comparamos el precio de un bus diésel Euro 6 con el precio del vehículo eléctrico. Eso es la configuración de 12 metros. En articulado la diferencia es un poco mayor de precio. Y bueno, la información que nosotros damos respecto a los costos de mantenimiento tiene que ver con el mantenimiento preventivo y reparativo. En Chile, para contarles un poco de la experiencia, el mayor costo reparativo del bus tiene que ver con la carrocería. Estamos hablando de choques, voladuras de espejos, quebraduras de vidrios. Los costos asociados al interior de la carrocería del bus han sido mínimos y demuestran que la gente está cuidando muchísimo los buses. Prácticamente no hemos cambiado asientos, prácticamente no hemos tenido que reponer los USB que tenemos en los buses. Eso yo lo encuentro increíble. Nosotros pensamos que iban a destruir esos dispositivos. Los han cuidado mucho. Por lo tanto, en ese sentido, y eso depende de la operación de cada país, los costos de mantenimiento están más vinculados a la operación que a la mecánica o a la parte eléctrica de los buses. Y quizás hablando de ese componente, algo que vemos en otros países es justamente están debatiendo el tema del aire acondicionado, introducir el aire acondicionado en los buses o no. Héctor nos comentaba que eso fue pues algo que marcó un cambio en los pasajeros, sobre todo porque mejora significativamente la experiencia en el bus. Pero, sin embargo, otros que son técnicos, cuando haces un análisis solamente del performance del bus, pues obviamente afecta. ¿Cómo lo están viendo ustedes en la tecnología que están ofreciendo? Bueno, afecta igual que en un diésel o en cualquier otra tecnología, afecta porque consumen más. Sin embargo, la experiencia que nosotros hemos tenido acá es que consume más en la calefacción que el aire acondicionado, lo que implica que el aire acondicionado es una subida de estándar para la calidad del viaje, que nosotros encontramos que la medida que pueda ser abastecida con la batería del bus es súper necesario. O sea, yo creo que con el tema del aire acondicionado nosotros no vamos a dar pie atrás en términos de ciudad. Chile no es un país tropical, Santiago tampoco es una ciudad tropical. Tenemos altas temperaturas, pero esto cambió la percepción y yo creo que eso la gente lo agradece mucho. Se consume más, sí, igual que en cualquier tecnología, pero las baterías son capaces de abastecer esa energía, entonces no creo que haya mucho más. Y en el tema de la tarifa,
de los buses, nos llega una pregunta si fue necesario hacer una revisión de esa tarifa, que es otro tema que en varios países en este momento están debatiendo justamente sobre la necesidad de información para poder crear nuevas tarifas. Obviamente en cada país cambia según la estructura, pero ¿cómo fue la experiencia en Chile? Bueno, tal como se los explicaba, la experiencia en Chile es que no se hizo ningún ajuste tarifario por el hecho de que los buses fueran eléctricos. No hay un ajuste tarifario. Los buses eléctricos hoy en el sistema de transporte de Santiago son considerados como un bus más en términos de contrato, en términos de condiciones. En términos de operación son distintos y eso tiene una repercusión en el operador. Pero lo que nosotros podríamos haber esperado hace un par de años atrás, que hubiera una tarifa donde se pagara más por tomar un bus eléctrico, eso Chile no lo ha implementado. Ok. Bueno, y no, yo creo que para ir terminando, nos llegan algunas otras preguntas, por ejemplo, si van a participar ustedes ahora para la COP25, ¿qué rol van a jugar? Bueno, nosotros esperamos, junto con los buses que tenemos acá y otros vehículos que estamos poniendo en marcha, ser el transporte eléctrico de la COP. O sea, nuestro objetivo, y pensamos que nuestro aporte ha sido todo el trabajo que hemos desarrollado para que Chile pueda ser el pionero en la electromovilidad hoy. Como marca ha sido un trabajo, como les decía, largo, con hartos escollos, con hartos problemas en el camino, porque no es fácil tratar de convencer a las autoridades o a los operadores de que prueben una tecnología que no es masiva aún en el mundo. Pero nuestra apuesta es que esto es lo que viene, y esto es más fácil. Gracias. Y no, yo creo que ya para ir cerrando, pues agradecerte por el tiempo, de verdad muy interesante la presentación que nos diste y sobre todo porque complementa las sesiones previas que tuvimos. Si hay alguna pregunta que no pudimos responder, te la vamos a hacer llegar, cualquier cosa, y con tu permiso, pues compartir la presentación y va a quedar la jornada grabada. No sé si tenés algún mensaje aprovechando que tenés una audiencia de varios países de la región y muchos, pues es un grupo con el cual hemos venido trabajando justamente en ver cómo replicar estos casos de movilidad eléctrica enfocada a transporte público en los países. Entonces, quizás un mensaje final para cerrar. El mensaje final es que no se tienen que dar por vencidos. A nosotros nos tomó mucho tiempo, fueron muchas frustraciones, pero en ningún momento pensamos que no lo podíamos hacer. Quizás cuando ya íbamos en el año 3 de conversaciones acá, pasamos por un agotamiento colectivo, pero las oportunidades se van dando. Uno tiene que creer que esto es lo que viene. El planeta necesita descontaminarse, los servicios de transporte necesitan ser más eficientes. Nada, los dejo cordialmente invitados para que cuando vengan a Chile o que planeen sus visitas a Chile, este es el mejor laboratorio que tenemos en Sudamérica hoy para demostrar que la electromovilidad no es para países desarrollados ni es para países ricos. Esto se puede hacer en Sudamérica y se puede hacer de una forma organizada y tiene beneficios para todos, tiene beneficios para la ciudadanía, para los gobiernos, para los operadores. Es un cambio, es una revolución en el transporte hoy, en el transporte público es donde estamos empezando y esto después va a tener repercusiones en la forma de vida de la gente también. Muchas gracias. Sí, creo que, bueno, te voy a tomar la palabra en la invitación, sobre todo porque mucho de lo que presentaste hoy son preguntas que están haciendo otros países en este momento y si bien no todas las respuestas aplican porque son específicas de cada ciudad, de cada país, pues ayuda y sobre todo porque es un caso que está en la región, no hay que ir a otro continente para encontrar todas las respuestas. Así que muchas gracias, Tamara, y más bien paso la palabra a Lourdes para finalizar la sesión. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias, Tamara. De verdad, muy interesante, muy ilustrativo. Entender el contexto chileno para ver si es posible replicar este modelo de negocios en otros países y bajo qué características podría ser exitoso. Nada, cerramos. Decirles que nos pueden enviar sus sugerencias. En MOVE intentamos abarcar todas las aristas de la electromovilidad.
Ahora de último estamos muy concentrados en el transporte público, donde se han visto, bueno, mayores beneficios, pero estamos abiertos a sus sugerencias y nada, ya es la hora. Agradecerles, estamos en contacto, nos vemos, nos escuchamos en un mes más y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Tamara. Gracias a los asistentes. Hasta luego. Chao.